Aquella noche, decidimos entrenar en la infame carretera de North Yanguas Road en Bolivia. Lo habíamos hecho como un desafío para romper la rutina. Ya habíamos escuchado las leyendas de la llamada carretera de la muerte, pero como un grupo de ciclistas experimentados, creíamos que los cuentos estaban hechos para los turistas y los temerosos. Además, bajo el manto oscuro de la noche, esperábamos evitar el atrejeo y el peligro diurno. Nuestro recorrido nocturno comenzó con la luna llena brillando en el cielo, lanzando un resplandor etéreo sobre las angostas vías y los abismos profundos que las flanqueaban. En ese punto estábamos emocionados. El aire fresco y la adrenalina nos llenaban de energía. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que nuestro viaje se transformara en una pesadilla. El primero en tener problemas fue Alejandro. Su bicicleta comenzó a fallar a la mitad del camino. Sus engranajes chirriaban y la cadena parecía querer romperse a cada pedaleada. A pesar de nuestro amplio conocimiento mecánico, extrañamente no pudimos arreglarla. Sin embargo, nos rehusamos a abandonarlo. Decidimos seguir adelante juntos, aunque eso significara ir más despacio. A medida que avanzábamos, un estruendo resonó en las montañas. Fue como si un avión hubiera chocado contra las escarpadas laderas. Un ligero temblor siguió al sonido, haciendo que nuestros corazones palpitantes se disiparan de miedo. Nos detuvimos paralizados escuchando, pero después de unos momentos de silencio, nos tranquilizamos, asumiendo que había sido un fenómeno natural, tal vez una roca desprendiéndose en algún lugar. Unos 30 minutos más tarde, lo vimos. Figuras humanoides emergiendo desde las sombras que rodeaban la carretera. Eran altos y delgados, con rasgos borrosos que se movían de una manera casi sobrenatural. La luna brillaba de manera incierta sobre ellos, dándoles un aspecto aún más espeluznante. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos mientras comenzaban a avanzar hacia nosotros. Algunos desde las alturas, otros desde el fondo de los abismos. No sabíamos qué era lo que querían, solo sabíamos que debíamos huir, pero con la bicicleta de Alejandro dañada y el camino tan estrecho, ¿dónde podíamos ir? En ese momento Javier, el más viejo y experimentado de nosotros, sacó una bengala de su mochila. Siempre llevaba una para emergencias. Nunca imaginamos que la usaríamos en una situación como esta. Con manos temblorosas, Javier encendió la bengala. El fogonazo de luz carmesí iluminó el camino y las figuras espeluznantes. Por un segundo, pareció que el tiempo se había detenido. Luego, como si la luz fuera un veneno, las figuras chillaron, retrocediendo hacia las sombras. No perdimos el tiempo. Alejandro se apoyó en Javier y con su bicicleta a rastras comenzamos a pedalear frenéticamente. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad de pedaleo, llegamos al final de North Yanguas Road. Estábamos exhaustos, temblando, pero al mismo tiempo aliviados. Habíamos enfrentado lo desconocido y habíamos sobrevivido. La experiencia nos dejó con una lección muy clara. Hay ciertos lugares y momentos que es mejor evitar, incluso para los más intrépidos. Hasta el día de hoy, no sabemos qué eran esas figuras o por qué nos acechaban, pero cada vez que miro hacia la oscuridad de la noche, no puedo evitar pensar en aquellos ojos brillantes observándonos desde las sombras y en las leyendas de la carretera de la muerte que ahora parecen ser mucho más que simples cuentos para asustar turistas. ¿Qué tal, amantes de los relatos de terror y suspenso? Vamos con el siguiente relato de esta noche. Era un ciclista ávido. Cada mañana antes de que el sol saliera,
Me encontrarías pedaleando por las rutas rurales de mi pequeña ciudad. Me encantaba el silencio del amanecer, el fresco rocío en mi rostro y la sensación de libertad. Pero todo cambió en una mañana. Una vieja cabaña de madera en medio del bosque marcaba siempre el punto medio de mi ruta. La conocía bien, había pasado por ella cientos de veces. Sin embargo, aquella mañana algo era diferente. Había una luz titilante en una de las ventanas, como si alguien estuviera adentro. Sorprendido y un poco intrigado, me detuve, ya que sabía que la cabaña había estado abandonada durante años. Decidí investigar, pensando que tal vez alguien iba a necesitar ayuda. Dejé mi bicicleta en la maleza y me acerqué cautelosamente a la cabaña. Al llegar a la puerta, me detuve. Una sensación de inquietud me invadió. A pesar de mi temor, llamé a la puerta y, para mi sorpresa, no hubo respuesta. Llamé de nuevo y esta vez la puerta crujió y se abrió lentamente. El interior era oscuro. La única luz provenía de una lámpara de petróleo que parpadeaba en una mesa. No había nadie a la vista, pero en el aire había una extraña sensación, algo que no pude identificar, pero que me hizo sentir extremadamente incómodo. De repente, la luz parpadeó y se apagó, dejándome en la completa oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, y al instante, las puertas y ventanas de la cabaña se cerraron con una fuerza brutal, provocando un estampido ensordecedor. En el silencio que siguió, sentí una presencia. No podía ver nada, pero tampoco podía seguir algo o alguien conmigo. Y de pronto, sentí una respiración helada en mi cuello, y una voz rasposa me susurró a mi oído: «Tú no perteneces aquí». Esto me sobresaltó, pero al voltearme, no había nadie, al menos nada que yo pudiera percibir. Luego todo se volvió silencioso, así que decidí encender la luz de mi teléfono. No había nadie más en la habitación. Corrí hacia la puerta, pero estaba atascada. Tiré y empujé, pero no se movía ni un centímetro. Justo cuando estaba a punto de desesperarme, escuché el sonido de una bicicleta afuera de la cabaña. Corrí hacia la ventana y vi a un hombre en una bicicleta antigua. Vestía una ropa de ciclista de los años 60. Me observaba con una sonrisa siniestra en su rostro. Intenté gritarle, pero no me escuchó. Siguió pedaleando, desapareciendo lentamente en la neblina matutina. Estaba loco y desesperado, así que decidí derribar la puerta de unas cuantas patadas. Y cuando finalmente logré salir, salí corriendo hacia donde había dejado mi bicicleta. Pero en efecto, mi gran temor se había cumplido. La bicicleta ya no estaba en el sitio que la había dejado. Sin embargo, un poco más allá de los arbustos, encontré algo que para mí fue una gran sorpresa. Encontré una bicicleta antigua, muy similar a la bicicleta que le había visto a aquel hombre hace un momento atrás. Estaba en un estado de shock, así que agarré aquella vieja bicicleta, que ya estaba destartalada por el óxido, y volví a mi ciudad natal. Decidí compartir mi historia con todos mis conocidos, ya que al final tenía la prueba de que no había sido ningún sueño, la bicicleta vieja. Pero cuando decidí contar la experiencia, nadie me creyó, y al mostrarles la bicicleta como prueba, ellos simplemente se reían de mí, puesto que ahora la bicicleta ya no era vieja, ahora era la misma bicicleta que yo montaba antes. Es como si se hubiera transformado. Todos pensaron que aquella experiencia había sido un sueño o un producto de mi imaginación, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Desde aquel día dejé de hacer paseos matutinos. Ahora solo monto mi bicicleta durante el día, lejos de esa cabaña en el bosque.
aunque a veces, cuando miro mi vieja bicicleta en el garaje, me parece verla transformándose en aquella bicicleta antigua. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. Era un ciclista solitario, perdido en la adicción del pedaleo constante y el paisaje cambiante. Siempre buscaba nuevas rutas, nuevos desafíos, nuevos lugares por explorar. Una tarde, mientras buscaba una ruta nueva en mi mapa, un camino me llamó la atención. Era un sendero antiguo que atravesaba un antiguo cementerio. Los cementerios nunca me habían asustado. Es más, siempre había encontrado una tranquilidad extraña en ellos. Así que al día siguiente, decidí tomar esa ruta. No sabía que en ese entonces, aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. Al llegar al cementerio, el sol ya estaba comenzando a ponerse, bañando todo con una luz dorada. A medida que pedaleaba a través de las filas de lápidas, no pude evitar sentir una extraña sensación de inquietud. Las sombras parecían alargarse y retorcerse, creando formas inquietantes. No sé por qué, pero esta vez el cementerio ya no me estaba resultando tan tranquilo. Así que decidí apresurar mi paso, queriendo dejar atrás el cementerio antes de que oscureciera por completo. Pero mientras avanzaba, comencé a notar algo extraño. A pesar de que pedaleaba constantemente, parecía no avanzar. Las lápidas seguían desfilando a ambos lados, en una procesión interminable. Desconcertado, me detuve y bajé de mi bicicleta. Miré hacia atrás y, para mi horror, no podía ver el inicio del cementerio. Delante de mí tampoco podía ver el final. Estaba atrapado. El miedo se apoderó de mí, así que intenté pedalear de nuevo, pero esta vez mi bicicleta no se movía. Miré hacia abajo y casi grité del espanto. La sombra de mi bicicleta se había alargado y retorcido, transformándose en una grotesca figura espectral. Y lo peor de todo, estaba comenzando a levantarse. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí. Sentí un escalofrío paralizante y un terror indescriptible mientras luchaba contra ella. Mis gritos se perdieron en el viento frío de la noche. Entonces, en mi desesperación, recordé un viejo amuleto que mi abuela me había dado cuando era niño. Siempre lo llevaba conmigo para buena suerte. Con todas mis fuerzas lo saqué de mi bolsillo y lo sostuve frente a la figura. Hubo un chillido ensordecedor y la figura simplemente se disolvió, dejando caer mi bicicleta al suelo. Respiré aliviado. Estaba agotado, pero a salvo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el cementerio había vuelto a su tamaño normal. Después de aquella noche, nunca volví a pedalear por cementerios, y mucho menos de noche. Ahora, siempre elijo rutas lejos de lugares conocidos por ser embrujados, y el amuleto de mi abuela nunca sale de mi bolsillo cuando salgo a montar. Esta experiencia me enseñó que por muy valiente que uno sea, hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que es mejor evitar, pero también me recordó la importancia de las antiguas tradiciones y los amuletos de buena suerte. Nunca se sabe cuándo podrían salvarte la vida. Espero que estén disfrutando de estos relatos, porque vamos con el siguiente de la noche. Desde pequeño, siempre me fascinaron las historias de criaturas míticas y leyendas urbanas, y cuando crecí, me encontré explorando los confines más remotos de la Tierra en busca de aventuras. Como ciclista, siempre buscaba nuevas rutas, nuevos caminos que me llevaran a lugares inexplorados, y fue en uno de estos viajes,
cuando me encontré con algo increíble. Estaba en Brasil, en la región de la selva amazónica, en un viaje en bicicleta por la famosa Transamazónica, una carretera que atraviesa la selva y es conocida por su paisaje hermoso y al mismo tiempo peligroso. Era una tarde lluviosa. La luz del sol estaba desapareciendo y la selva se estaba oscureciendo rápidamente. De repente, escuché un grito en la maleza detrás de mí. Giré la cabeza, pero no vi nada, así que seguí pedaleando. Pero el ruido solo se volvió más fuerte. Sonaba como ramas rompiéndose y hojas crujiendo. La inquietud comenzó a crecer en mí, así que detuve la bicicleta y me bajé para escuchar mejor. Y fue entonces cuando lo vi. Una enorme criatura cubierta de pelo, con ojos brillantes y una estatura aterradora. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Parecía una de las criaturas míticas de las que había oído hablar. Un pie grande. No podía creer lo que veía en mis ojos, pero ahí estaba, justo frente a mí. El miedo comenzó a inundarme, pero algo dentro de mí me decía que debía permanecer calmado. Entonces, algo increíble sucedió. La criatura se acercó a mí lentamente, casi como si fuera curiosidad. Sus grandes ojos me miraban fijamente, y aunque estaba aterrado, no sentía una sensación de verdadera amenaza. Aún así, no me atreví a moverme. Y luego de mirarme, el pie grande se acercó a mi bicicleta y la inspeccionó con sus enormes manos. Luego me miró de nuevo, antes de dar media vuelta y desaparecer en la maleza. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, monté mi bicicleta y pedaleé tan rápido como pude, dejando atrás la selva y la increíble criatura que había encontrado. Esa experiencia fue aterradora, pero también fue la más increíble de mi vida. Me recordó que el mundo está lleno de maravillas y misterios, y que nunca sabemos qué podemos encontrar en nuestros viajes. Desde entonces, siempre he estado dispuesto a explorar, a descubrir y a buscar lo desconocido. Porque vamos, sé que el mundo es un lugar lleno de sorpresas, y siempre estaré listo para encontrarlas. Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi amor por el ciclismo comenzó cuando era solo un niño, y mi padre me regaló mi primera bicicleta. Desde entonces, siempre he buscado nuevas rutas, nuevos lugares para explorar. Y en uno de esos viajes, me encontré con algo que nunca podré olvidar. Era una tarde oscura y tormentosa, y yo estaba pedaleando por la carretera Gaspar Hernández, camino a Sabaneta de Jessica, en República Dominicana. Esta carretera rodeaba de exuberante vegetación y hermoso paisaje. Era conocido por su serpenteante recorrido y su belleza natural, pero también por su soledad y falta de iluminación. Esto ocurrió alrededor del año 2006. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas de los árboles susurraran y crujieran. La lluvia caía con fuerza, creando un ritmo constante contra mi casco. De repente, escuché un sonido extraño detrás de mí. Era un sonido gutural, casi animal, y eso me hizo estremecer. Miré por encima del hombro y vi a una figura en la penumbra. No pude distinguir lo que era, pero podía ver que era grande y parecía estar persiguiéndome. Comencé a pedalear más rápido. La adrenalina inundó mi sistema. Los kilómetros pasaban y pasaban, pero la criatura no parecía disminuir su velocidad. En lugar de eso, parecía estar acercándose. Sentí un pánico que nunca había experimentado antes. Intenté llamar por ayuda, pero mi voz se perdía en el viento y la lluvia. Justo cuando pensé que estaba a punto de ser alcanzado,
Vi una luz a lo lejos. Era una pequeña capilla al lado de la carretera, probablemente usada por los viajeros para orar por un viaje seguro. Sin pensar, giré la bicicleta hacia la capilla. Al llegar, salté de mi bicicleta y corrí hacia ella, esperando encontrar algún tipo de refugio. Pero al girar para mirar atrás de mí, la criatura simplemente había desaparecido. Pasé la noche en la capilla, demasiado asustado para aventurarme de nuevo en la carretera, hasta que amaneció. Cuando finalmente volví a la carretera, era evidente que ya no había rastro de la criatura. Y desde esa noche, ya no he vuelto a pasar por ese tramo de la carretera. Definitivamente no sé qué clase de criatura era la que me perseguía, y no estoy seguro de querer saberlo. Lo que sí sé es que siempre recordaré esa noche, y siempre estaré agradecido por la pequeña capilla que me proporcionó refugio. Esa experiencia me enseñó una valiosa lección. Siempre debemos respetar las fuerzas de la naturaleza y los misterios que aún no comprendemos. Y siempre debemos estar agradecidos por las bendiciones y las protecciones que recibimos, sin importar de dónde provengan. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el último relato de la noche. Siempre me ha encantado la soledad de las carreteras desiertas, la libertad de la bicicleta y el zumbido constante de los neumáticos contra el asfalto. Por eso, cuando decido emprender un viaje en solitario a través de las vastas extensiones de Canadá, siempre me emociono por la aventura que me espera. Recuerdo que había sido un día de pedaleo intenso y había logrado cubrir una considerable distancia. El sol ya se había puesto y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, así que busqué un lugar para descansar al lado del camino, cuando me percaté de que estaba completamente perdido. Lo extraño es que yo estaba seguro de haber seguido el mapa a la perfección, pero al mirar a mi alrededor, nada me resultaba familiar. Los letreros de la carretera, las formaciones rocosas, todo parecía diferente. Es como si me hubiera transportado a otro lugar. Intenté buscar mi ubicación exacta en mi teléfono, pero la señal era inestable. A medida que la oscuridad se cerraba sobre mí, una sensación de inquietud me invadió. Decidí continuar pedaleando, esperando encontrar algún indicio de mi ubicación exacta, pero la carretera parecía interminable. Lo único que se oía era el sonido de mi respiración y el crujir de los grillos. La luna llena brillaba en el cielo, proyectando sombras fantasmagóricas en el camino. La silueta de un viejo árbol retorcido se destacaba a lo lejos, y por alguna razón me dio escalofríos. Continué pedaleando, pero sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Las mismas formaciones rocosas y el mismo árbol retorcido aparecían una y otra vez. Era como estar atrapado en un blues infinito. El miedo comenzó a carcomerme. Sentía una presencia, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. Me di la vuelta, y allí abajo del árbol retorcido vi una figura oscura. No tenía rostro, solo dos luces blancas que parecían ojos. Grité y pedaleé con todas mis fuerzas, pero la figura comenzó a seguirme. Cada vez que me daba la vuelta, ahí estaba, siempre a la misma distancia, bajo el mismo árbol retorcido. La desesperación me llevó a cerrar los ojos y gritar en voz alta pidiendo ayuda. Cuando los abrí, me encontraba en la carretera bajo el sol de la mañana, justo en el lugar donde debería haber acampado la noche anterior. Todavía no sé qué ocurrió esa noche, si fue un sueño, una alucinación por el agotamiento o una experiencia paranormal. Pero desde entonces no he vuelto a hacer ciclismo nocturno, y aunque me sigue encantando la soledad de las carreteras, siempre me aseguro saber exactamente en dónde estoy, porque sé que a veces puedes perderte en más de un sentido.